Dios le bendiga más. Dios tiene algo bueno para usted el día de hoy. Para cada uno de los que nos hemos dispuesto. Amén. Aleluya. El frío no está fácil, la lluvia no está fácil, pero usted ha sido guerrero, mire, y se ha levantado, ha dejado la cobija y ha estado en este lugar para aprender más del Señor. Hoy finalizamos el tema de los dones, gracias al Señor. Siguen los ministerios, ya lo chequeé en el libro. Vamos a conocer sobre los ministerios, pero por hoy finalizamos los dones. Vamos a hablar sobre el don de lenguas y la interpretación del mismo. Amén. Pero siempre me gusta comenzar, y hoy que es el último día, termino con este versículo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos. Creo que a través de todas estas clases usted ha podido aprender que todos los dones, los diversos que hay, el Espíritu sigue siendo el mismo. Que no todas las personas van a operar de la misma forma, el mismo don, pero el Espíritu sigue siendo el mismo. Así como el día de hoy, que nos toca hablar sobre el don de lenguas y la interpretación de este mismo, en el don de lengua se cumple a cabalidad lo que dice este versículo, porque no todas las lenguas son iguales. Amén. Cada uno el Espíritu le ha dado diferentes tipos de lengua. Cada uno el Señor ha depositado lenguas en diferentes. Por eso dice la palabra del Señor que hay diversidad de operaciones, pero que el Espíritu sigue siendo el mismo. Amén. ¿Qué es el don de lengua o qué es hablar en lengua? Muy bien. Hablar en lengua es hablar el lenguaje del cielo o un lenguaje celestial o un lenguaje espiritual. Es una capacidad sobrenatural que el Espíritu Santo da a los cristianos para hablar en lenguas, pero no son lenguas naturales. Como decía la hermana, son lenguas espirituales, son lenguas que vienen de lo espiritual. Mire, hermano, cuando nosotros hablamos del don de lengua, cabe destacar que este es uno de los dones más deseados en las iglesias. Este es uno de los dones que la gente más quiere. Este es uno de los dones que la gente más desea. Cuando tú te conviertes cristiano, tú quieres que el Espíritu Santo te bautice, tú quieres hablar en lengua, tú quieres que la lengua se te enrede, pero por lo mismo es uno de los dones que menos la gente cree en este entonces. Porque usted ve, hermano, cada cosa que hay en los videos y usted dice, no, pero espérate, esas cosas no son de Dios. Porque hay mucho desorden en esto. Porque hoy en día, hermano, el don, como siempre le he dicho yo, los dones son para la edificación del cuerpo de Cristo. Los dones son para la edificación de la iglesia. El don de lenguas no puede ser un don para vanagloria o para uso personal. No es porque el que habla en lengua es más espiritual que el otro. No, no, no. Ese es un error muy común que se ve hoy en día. El don de lengua es una obra del Espíritu Santo, es una señal del Espíritu Santo, es una comunicación con Dios, es un lenguaje que nosotros no entendemos. Amén. Este don que fluye de muchas formas y que fluye en la mayoría de las iglesias está, como le digo, un poco desacreditado por lo que hay el día de hoy. Hoy en día, hermano, nosotros miramos cada cosa. Pero por eso nosotros tenemos que tener cuidado y pedirle al Espíritu Santo el don pasado, discernimiento, para saber qué lenguas vienen de parte del Espíritu y qué lenguas no vienen de parte del Espíritu. Amén. Amén. Y quiero comenzar en 1 Corintios 12:10. Búsquelo. Cuando lo tenga, diga un amén. Amén. ¿Lo tiene? Y dice ahí, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de la lengua. Muy bien. Cuando la Biblia dice diversos géneros, ¿qué significa diversos? Varios. Significa que hay varios. Significa de que yo no puedo hablar, tal vez sí, tal vez no puedo hablar la misma lengua que habla la hermana Lesbi. O no puedo hablar la misma lengua que habla la hermana Yesenia. O no puedo hablar la misma lengua que habla otra persona. Hay diversidad. La palabra del Señor dice diversidad de géneros de lengua. Un error muy común en nosotros como cristianos es que todo el tiempo nos quedamos con la misma lengua. Ahora,
No es que no sea de Dios la lengua, sino que a veces nosotros nos conformamos. El Espíritu Santo nos da una lengua así, me quedo con esa. No, la Biblia dice que hay diversidad de géneros. Lo que significa que hay varias lenguas. Nosotros tenemos que pedirle siempre al Señor, Señor, dame esa diversidad de géneros de lengua. Señor, yo quiero fluir en mis lenguas, que mis lenguas espirituales fluyan en tu presencia. Pero también nos habla sobre la interpretación de la lengua. ¿Qué es interpretar? Discernir lo que otra persona está hablando. Exactamente, saber lo que otra persona está hablando. Estos dos dones van de la mano, porque la palabra del Señor dice que cuando nosotros hablamos en lengua debería de haber alguien que le esté interpretando, porque si no, no edifica al pueblo. Amén. Muchas veces nosotros, hermanos, anhelamos este don, y este don es para la edificación de nosotros mismos, para la edificación de nosotros como cristianos. La palabra del Señor, cuando habla de interpretación, lo que quiere decir es que se entienda lo que se habló, que se entienda lo que otra persona está hablando. Por ejemplo, ¿cuántos hablan inglés aquí? 1, 2. ¿Qué pasaría si yo estuviera dando la clase en inglés? Nadie entendería. Tendría que interpretar algo. Tendría que interpretar otra persona, ¿ok? Pero si no hay una interpretación, Todos quedaríamos en duda. ¿quién sabe? No sabría lo que estuviera diciendo yo. Si yo hablara en ruso, ¿quién me entendería? Si yo hablara en francés, ¿quién me entendería? Nadie. Ahora, pero si hubiese un intérprete de ruso, ¿usted entendería? Claro. O si yo mismo hablara y lo que yo hablara lo interpreto, usted entendería. Pero ¿qué pasa cuando no hay una interpretación del don de lengua? Es para uso de nosotros. La edificación se queda ¿con quiénes? Con nosotros. No edificamos al pueblo, nos edificamos a nosotros. Sí. Y es bueno edificarnos, claro que sí. La Biblia nos dice, no es que usted no va a hablar en lenguas aquí en la iglesia. Claro que sí, pero la edificación es para nosotros, porque no hay una interpretación. Amén. ¿Alguien sabe hablar un idioma que uno aprende cuando está cipote? Ajá. Con la che, Con la che, con la F. Si figyo fo lefe enfe pifi efe sofo afa darfa lafa clafa sefe afa sifi ufo tefe mefe enfe tifi enfe defe. Tres me entendieron. ¿Por qué? Porque sabe lo que yo estoy diciendo. Pero si alguien más me interpreta, por ejemplo, usted me traduce, usted me interpreta. Ufo tefe defe sonfo ufo nofo erfe mafa nofo. Exactamente, hay una interpretación, ¿verdad? Los demás están entendiendo porque otra persona está interpretando. Es lo mismo con la interpretación de lengua. Ojo, 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 ojo lo que voy a decir. A veces nosotros creemos que la interpretación de lengua es que yo voy a estar hablando en lengua y voy a estar diciendo palabra por palabra. No, mire hermano, yo he visto unas cosas en internet y de gente reconocida, de que tal vez están hablando. La otra vez vi un video de uno que estaba ahí hablando en lengua y dice, espérate, que está hablando en coreano. Y dije yo, a ver, un coreano en los comentarios que me diga si es cierto que está hablando en coreano. Porque yo tengo que saber si es cierto o no. Porque yo me le puedo inventar un idioma aquí, pero ¿y usted cómo sabe si es cierto o no? ¿Me está entendiendo? ¿Alguna pregunta hasta ahorita? ¿No? Ok, hay dos tipos de lengua que la Biblia lo dice. Están las lenguas como señal, que fue lo que pasó en el aposento alto. Cuando se manifestó el Pentecostés, los discípulos hablaron en idiomas reales. No hablaron en otras lenguas, hablaron en idiomas reales. O sea, idiomas que se entendían. Por ejemplo, le voy a poner a usted español, inglés, francés, alemán, ruso, chino. Quiero que se vaya a la Biblia. Hechos 2, 4 al 13. Y esto pasó, hermanos, como una señal para los incrédulos. Esto fue como una señal para los incrédulos. Hechos 2, del 4 al 13. ¿Lo tienen? Y dice la palabra del Señor. Y fueron todos llenos
del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y dice así: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Oiga, estamos hablando de todas las naciones, había gente de todas partes. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno le oía hablar su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua? Ojo, la Biblia dice que cuando el Espíritu Santo descendió, los 120 que estaban comenzaron a hablar en lengua, pero eran lenguas que los que estaban ahí entendían. Por ejemplo, ustedes están hablando un idioma y yo soy francés. Amén. Con la pinta, hermano, sí soy francés. El porte, la elegancia. Ok, pongámonos espirituales otra vez. Usted está hablando una lengua, pero yo soy francés. Entonces yo entiendo lo que usted está hablando, pero yo lo entiendo en francés, aunque usted lo esté hablando en español. Yo soy ruso y usted está hablando en otro idioma, pero yo lo estoy entendiendo en ruso. Porque dice esto, pero dice que ellos se maravillaban y decían: pero estos son judíos. ¿Cómo es posible que nosotros le entendamos en la lengua de nosotros? Si lo que están hablando, lo están hablando normal, pero nosotros lo entendemos en la lengua de nosotros. Y era lo que el Espíritu estaba haciendo para que ellos creyeran en el poder del Espíritu Santo. Y sigue diciendo, dice: ¿cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Dice: pardos, medos, elamitas y los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia y en Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá del Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, le oíamos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. O sea, lo que ellos estaban hablando, las lenguas que ellos estaban hablando, las otras personas las escuchaban y las entendían. Había una interpretación directa de parte del Espíritu Santo, porque no creo que todo el mundo hablase en francés. No creo que todo el mundo hablase como hablaban los mesopotamios, no, sino que ellos hablaban el lenguaje del cielo, pero los demás sabían lo que estaban hablando. Se podía entender lo que estaban hablando los demás. Y dice: y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Siempre tiene que haber uno en la sopa, hermano, que se tiene que burlar de lo espiritual. Y eso es normal. Siempre tiene que haber un incrédulo que se burle. Pero esto es lo que pasó en el Pentecostés, hermano, cuando se manifestó el Espíritu Santo. Yo digo que eso ha de haber sido hermoso estar ahí. Escuchar esas 120 personas que estaban ahí hablando, hermano, el lenguaje del cielo, y que cada uno interpretase. Nosotros antes en el culto teníamos una persona que hablaba en inglés y ella una vez ella testificó que ella entendía. Nosotros hablábamos en español, pero ella dijo que ella entendía lo que nosotros estábamos diciendo. Y esas cosas solo el Señor las puede hacer. Porque imagínense, yo me voy para Italia ahorita. No voy a entender porque yo no hablo italiano. Pero si el Espíritu quiera que yo entienda, voy a entender. ¿Quién es el intérprete por excelencia? El Espíritu Santo. Él es el que da la lengua. Él es el que nos hace entender lo que los demás están hablando. Ok. Ahora, las lenguas espirituales no es un idioma conocido. No son palabras que nosotros conocemos. No es algo que nosotros nos vamos a inventar, no es algo que se puede traducir como normalmente hablamos, mamá, papá, hermanos, tíos. No son palabras así, porque son palabras espirituales. Y es dirigido a Dios. Yo no me puedo poner a hablar en lenguas con la hermana Yuli. Y que la hermana, una conversación normal. No puedo. Que yo esté y en vez de decirle cómo está, con mis palabras así normales, yo le salga con otra. No, porque no es algo para hablarlo con los hermanos, sino es un lenguaje que se habla con Dios.
Créame que también he visto videos en internet de gente hablando en lengua así. Lo he visto. Hablando en lengua así. Hermanos, si el Señor nos ha dado un idioma a nosotros, lo espiritual es para hablarlo en lo espiritual. Lo espiritual se habla con Dios. Pero imagínense, yo le quiero venir a dar la clase en lengua. Pudiera ser un intérprete, si el Señor me lo permitiera. Pero no es más entendible, hermano, hablarlo así. Como dijo Pablo, prefiero hablar 3 palabras con mi entendimiento que hablar otra cosa. Hermano, hoy en día se ve una distorsión de este don, porque es la palabra que voy a usar, distorsión. El don está distorsionado. La otra vez le mostraba un video a una hermana de una persona hablando en lengua, hermano. Yo no me puedo inventar sílabas para hablar en lengua. Es lo que el Señor me dé. Y hay sílabas establecidas por nosotros los humanos. Mame, mi, mu, pape, pipo, pu, tate, tito, tú. Pero yo no me voy a inventar una lengua, nane, ni, no, nu, y empezar a hacer un show. No. Por eso es que este don casi nadie lo cree. Porque el mismo diablo se ha encargado, hermano, de que se manipule este don. Por eso este don, hermano, toda la gente juzga las lenguas. Pero sí hay lenguas que son del Espíritu. Sí hay personas que hablan en lengua de parte del Espíritu. Así como hay personas, así hay chabacanes que el diablo los tiene hablando en un idioma, hermano, para que la gente se burle del Evangelio. Créame que ahorita se ve cada cosa, pero cada cosa, hermano. Que la verdad que el Señor nos ayude y que nos dé discernimiento para saber, hermano, qué es. Este don, los dones, como los dije yo, son para edificación de la iglesia. No es para que nosotros nos creamos más. No es para que nosotros, hermanos, nos vanagloriemos más. No, este don es para que el cuerpo se edifique, para la edificación de nosotros mismos. Y a su nombre. Gloria a Dios. Ok. Por ejemplo, hay ejemplos correctos y hay ejemplos incorrectos de cómo hablar en lengua. Les voy a poner uno. Si hay una situación X en la iglesia y varias personas hablan en lengua al mismo tiempo, en voz alta, ¿qué es eso? Dígalo. Es desorden, amén. Porque no se puede. Imagínense qué pasaría si todo el mundo está hablando en lengua. ¿Qué dice la palabra del Señor? Quiero que nos vayamos al libro de 1 Corintios 14. La Biblia nos regala un capítulo completo sobre el don de lenguas. Completito. Todo el capítulo 14 de Corintios es sobre el don de lenguas. Gloria a Dios. Lo tiene. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Dice el versículo 2, porque el que habla en lenguas no habla a quienes, sino habla a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla. Es lo que le digo yo. No puedo yo entablar una comunicación en lenguas con mi hermana María. No puedo, porque la Biblia me lo dice claramente, textualmente, que no es para los hombres, sino es un lenguaje espiritual que se habla con Dios. Amén. Con lo espiritual. Ahora, si usted ve un video o 2 personas intentando hablar en lengua, ¿qué va a discernir usted? Que no es de Dios, porque la Biblia dice que es un lenguaje que se habla con Dios. ¿Puede otra persona interpretarlo? Sí. Sí se puede, si el Espíritu lo permite. Pero no es que yo en vez de hola me le voy a inventar algo que se me enrede la lengua y están hablando en lenguas. No, hermano, eso es del diablo. Quiero agregar, y también la interpretación es como dijo usted ahorita, cuando el Espíritu dice. Claro. No es que diga, ay, fulano interpreta todo el tiempo, que la gente hable, la persona va a saber. Es igual como el profeta. Exactamente. ¿Cuándo lo da el Señor? Es cuando el Señor lo da. Por eso es que los dones son cuando los del Señor. Dice, aunque por el Espíritu habla misterio. ¿Qué es un misterio? ¿Algo que qué? Que no se sabe, algo que no se entiende. Las lenguas no me le vengan a buscar 5 patas al gato porque tiene 4. No se entienden porque son del Espíritu. La Biblia dice que aunque por el Espíritu se habla misterio. Misterio, simplemente. ¿Se pueden interpretar? Vuelvo y lo repito. Sí, cuando el Espíritu lo permite. Pero el que profetiza, dice, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y el que habla en lengua extraña,
¿Qué dice? A nosotros mismos nos edificamos cuando hablamos en lengua. ¿Es bueno hablar en lengua? Sí, hermano, es bueno que nosotros hablemos en lengua porque es para edificación de nosotros mismos. Dice el 5, así que quisiera que, dice Pablo, escuche lo que dice Pablo, así que quisiera que todos vosotros habléis en lengua. El don no solo es para uno. El don no solo es para los líderes. Hablar en lengua no es solo es para los líderes. Este es para toda la iglesia. Los dones son para toda la iglesia. Pablo dice, así que quisiera que todos vosotros hablases en lengua. O sea, lo que quiere decir que el don está a nuestro alcance. Amén. Nos saltamos al 6 y dice, ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lengua, ¿qué os aprovechará? Si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina. Ciertamente las cosas animadas que producen sonidos como la flauta, la cítara, si no diesen distinción de voces, ¿cómo se sabría lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que dice? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Todos los idiomas tienen significado. Pero si yo ignoro el valor de la palabra, seré como extranjero para el que habla y el que habla será como extranjero para mí. Escucha lo que está diciendo el apóstol Pablo. No aprovechen nada la iglesia. Hermano, por ejemplo, si a mí vuelvo y lo repito, si a mí me toca dar la clase y yo me quiero pasar de espiritual y de 45 minutos de clase que hay, 40 le hablo en lengua, yo lo pierdo. No, ¿de qué les aprovecha a ustedes una clase en lengua? Nunca diríamos un amén porque nunca entendimos. Ahora, no es que no se van a soltar las lenguas. Claro que sí, hermano. Claro que sí. Pero cuando el Espíritu diga. Pero imagínense, usted ha escuchado a la pastora cuando predica, ¿se le sueltan las lenguas? Sí se sueltan, pero no se pasa la hora de predica hablando en lengua. ¿Qué nos edificaría a nosotros? No entenderíamos, no hay edificación para nosotros. Por eso Pablo dice, ¿de qué les aprovecharía si yo hablase si no os hablase con revelación, o sea, con entendimiento? Por eso les digo, a veces nosotros creemos que la lengua significa más espiritualidad. No es así. La lengua es para edificarnos nosotros mismos. Usted ha escuchado en la liberación, a uno se le salen las lenguas. ¿Qué cree que está haciendo el Espíritu? Edificándonos a nosotros mismos. A ese idioma los demonios no lo entienden. Las lenguas no lo entienden los demonios. Entonces un lenguaje secreto para que nosotros nos podamos mover en la liberación también. Pero no es que, hermano, nosotros todo el tiempo vamos a andar como metralleta. No. Hermano, yo he visto con mis propios ojos videos de escuelas de gente que paga porque le enseñen a hablar en lengua. Sí. Paga porque le enseñen a hablar en lengua. ¿En qué parte de la Biblia? Hermano, dígame. Una pregunta, hermano. He visto unos videos, hermano, así en varias iglesias donde hay una persona hablándole al pueblo en lengua y hay otro a la parte que lo está interpretando. Pero eso lo hace, me imagino que lo hace porque el Espíritu... Exactamente. Exactamente. Pero tiene que haber un intérprete. Tiene que haber un intérprete. Si en ese momento el Espíritu quiere que alguien interprete, hermano, puede interpretarlo. Pero por eso nosotros tenemos que aprender a pesar, a discernir si la interpretación es correcta. ¿Cuándo nosotros sabemos que la interpretación es correcta? Cuando no se me puede salir de la Biblia. No puede decirme otra cosa que no sea de la Biblia. Algo que, si es una exaltación para el hombre, no puede venir de Dios. Tiene que ser siempre exaltación para ¿quién? Para Dios. Hermana María. Exactamente. 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 En el mismo espíritu. Es que estos dos dones, hermano, van de la mano, porque es prácticamente haciendo el mismo trabajo. Hablar en lengua, interpretar lo que la otra persona dice. Tienen que ir siempre de la mano. ¿Otra persona puede interpretar? Sí, pero también puede interpretar el mismo que esté hablando. Porque, por ejemplo, yo le puedo hablar en inglés
y también darle el significado de lo que yo estoy diciendo. Si se puede, la interpretación puede ser así. Puede tener, hermano, lo mismo. Puede hacerlo así. Exactamente, la interpretación de lo que estamos hablando. Seguimos. Dice el 13. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración, aquí está lo que la hermana estaba diciendo, poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, no es que está malo, porque la Biblia dice, mi espíritu ora. Pero mi entendimiento, ¿por qué? Porque yo no entendí. Yo no le puedo decir, hermano, ¿usted sabe lo que dice en lengua? No. ¿Alguien de aquí que me diga que sabe lo que dice en lengua? ¿Manayuli? ¿Pastora? No, ¿verdad? No sabemos lo que decimos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que mi espíritu está orando, hermano. O sea, en lo espiritual me estoy edificando. Pero yo no le puedo poner atención a decir, voy a escribir lo que estoy diciendo. Porque usted va a escribir garabatos, hermano. Porque usted no va a entender lo que está diciendo. La misma Biblia lo dice, pero mi entendimiento queda sin fruto. Ahora, si yo oro, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, estoy sabiendo lo que estoy diciendo. Pero cuando uno ora en lenguas, hermano, por eso le digo, no querramos buscarle 5 patas al gato. Es algo que usted no va a entender. Así tenga 45 años en el evangelio, no lo va a entender. Amén. Sigamos. Vámonos al 18. Dice, doy gracias a Dios que habla en lengua más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Es lo que le decía yo. Hermano, de nada sirve que yo me pase la hora hablando en lengua y usted no me entienda. ¿Por qué? Porque soy súper espiritual. No, mi amado hermano. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Pablo dice, yo hablo en lengua más que todos ustedes. El problema con los corintios, hermano, es que cuando vino el derramar, cuando vino la entrega de dones, los corintios se bloquearon. Podemos decirlo así. Había tanto fluir de dones que había un mal uso de los dones. No podían usarlo de la manera correcta. Porque cuando uno es nuevo, hermano, usando un regalo, cuando usted le dan un iPhone 17 de regalo, nuevecito, y usted apenas, hermano, pasa de un Galaxy a un iPhone 17. Usted se las tiene que vertirles para entenderle a ese iPhone. Usted dice, pero ¿y esto qué es? ¿Cómo es esto? No le va a entender. Imagínese si usted viene allá del pueblo que con un teléfono de esos que se destapan así para arriba. Y usted le vienen a dar uno y usted empieza a buscar los números aquí y usted dice, ¿y aquí para dónde? Si aquí no hay teclas. Así es lo mismo, hermano. La iglesia de Corintios cuando recibió todos los dones no podían usarlo. Yo me imagino, no lo dice la Biblia, yo me imagino el culto entero, hermano, los hermanos de Corintios desblorocados hablando en lengua, sin entendimiento. Entonces Pablo tiene que llegar y le dice, espérenme, si yo hablo en lengua más que todos ustedes, pero yo prefiero en la iglesia hablar 5 palabras con mi entendimiento a 10,000 palabras y que ustedes no me entiendan. Porque era lo que estaban haciendo ellos. Estaban haciendo un mal uso del don. Un mal uso del don. ¿Alguna pregunta? ¿Pregunta? ¿Nadie? Sigamos. 27. Si alguno habla en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3. Y también dice Pablo, y por turno. Y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, bueno, me quedo ahí porque es la de las lenguas. Dice, Pablo empieza y llega a poner orden a la iglesia. Dice, ok, yo no prohíbo hablar en lengua. Hermano, ¿y sabe que hoy en día hay iglesias que no se puede hablar en lengua? Hoy en día hay iglesias que es prohibido hablar en lengua. ¿Por qué prohibimos hablar lo que el Espíritu dice que es bueno hablar? ¿Por qué prohibimos hablar los misterios del Espíritu Santo?
¿Cómo es posible que hoy en día, en pleno siglo XXI, 2026, haya congregaciones donde se prohíba hablar en lengua? Donde haya congregaciones de que se saquen a las personas de las iglesias por el simplemente hecho de hablar en lengua. Porque no está el Espíritu Santo ahí. Queremos apagar el Espíritu Santo. Yo entiendo, como les decía al comienzo, que hay muchas veces lengua y hemos distorsionado el don por el mal uso, pero hay gente que sí habla lengua del Espíritu. Lo que debería de haber en las iglesias es el espíritu de discernimiento, el don de discernimiento para interpretar qué lenguas son de Dios. Pero nosotros no podemos venir a prohibir lo que es de Dios. ¿Qué pasaría si nosotros llegáramos a una iglesia donde cuando se nos suelten las lenguas a nosotros nos pongan en disciplina? ¿Cómo es posible que hoy en día, hermano, cuando más cerca está la venida de Dios, nosotros queramos encajonar al Espíritu Santo? Y eso es ponerle un bozal a alguien. ¿Cómo podemos nosotros? Y cómo hay, lo peor es que yo digo, ¿cómo hay personas en las iglesias que permiten que no hay un fluir de los dones del Espíritu Santo? ¿Cómo se edifica un cuerpo? Hablando en lengua. Una iglesia que no hay un fluir del don de lengua es una iglesia que no tiene edificación. Porque la Biblia me lo dice. Es para la edificación mía. Pero si encajonamos al Señor, si encajonamos al Espíritu Santo. Y eso es lo que pasa. Pregunta, opinión. Porque dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Amén. Y él tiene que ser libre en su casa. Amén. No vamos a encajonar. Siéntese ahí, usted no va a hablar hoy, no se va a mover hoy. Ese es el problema. Yo entiendo, hermano, como dice Pablo, las cosas se tienen que hacer ordenadas. Las cosas deberían de hacerse ordenadas. Debe de haber un orden en el fluir de las lenguas. Por ejemplo, la situación que le puse ahorita o el ejemplo que le puse ahorita. Si hay varias personas hablando en lengua, ¿cómo está eso? ¿Es correcto o es incorrecto? También orar con el entendimiento, como dice la palabra del Señor, porque sabemos que todo esto proviene del Espíritu. Amén. Nadie va a hablar si no es a través del Espíritu. Amén. Del Señor. Entonces, por eso dice ahí Pablo, ¿verdad? Que por lo cual el que habla en lengua extraña pida Interpretación. en oración el poder interpretar. Exactamente. Porque a veces a mí me ha pasado, yo estoy orando allí en el altar, a veces en los ayunos, yo estoy orando y estoy orando en lengua y yo estoy entendiendo. Exactamente. Porque yo estoy Amén. hablando con mi Dios. Amén. Yo lo estoy entendiendo. Amén. Yo a veces le hablo en lengua y yo le digo, sí, Señor, así es, porque yo estoy entendiendo a través del Espíritu lo que yo estoy comunicando. Exactamente. Por eso dice, pidan en oración el poder interpretarlo, porque es igual como en el canto, nosotros podemos cantar, pero si cantamos sin entendimiento, es lo mismo. Es lo mismo, no hay edificación. Nada vamos a hacer. Exactamente. La lengua es lo mismo. Amén. Por eso la iglesia necesita orarle al Señor para poder tener la interpretación de lo que nosotros hablamos. Exactamente. Porque si no, la hermana María puede hablar en la lengua y el mismo Espíritu que le dio el don de hablar en lengua le puede dar El don de interpretar lo que exactamente. a ella o a alguien. O a alguien más. Por eso les digo, la interpretación sí existe. O sea, sí es un don que esos dos dones van de la mano, deberían de ir de la mano. Exactamente, de que uno a veces sabe lo que uno está diciendo, lo que uno está reprendiendo, hablando en lengua. Amén. Pero como les digo, es una interpretación, o sea, tú sí sabes en tu entendimiento lo que tú estás diciendo. Pero por ejemplo, yo no puedo venir a querer escribir las lenguas. No se pueden. Y a veces, por ejemplo, yo puedo estar entendiendo y la hermana Yesenia no sabe qué es lo que yo estoy Exactamente. diciéndole al Señor en lengua. Exactamente. Plática con el Señor Amén. en lengua. O de repente, Dios le puede también Mostrar o a darle. le puede dar a ella el discernimiento qué es la comunicación que yo estoy teniendo Amén. en ese momento, porque es el mismo Espíritu. Exactamente. Es el mismo Espíritu. Era lo que decía la hermana Yuli, que lo que usted decía, amada, lo que decía que otra persona puede entender. Alguien puede entender o no, o simplemente no.
Porque es cuando el Espíritu dice, no cuando nosotros decimos. Por ejemplo, nosotros, como dice Pablo, tenemos que tener mucho cuidado, hermano. Otra situación que yo pienso incorrecta es, por ejemplo, como le digo yo, nosotros no podemos repetir sonidos. Nosotros no podemos repetir sonido. Hermano, le digo porque yo he visto esos videos. Usted me puede pagar a mí para que hable lengua. Yo le voy a inventar 4 palabras para que se le enrede la lengua a usted. Si yo le digo, repita, taca, 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 maca, 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 riqui, riqui, riqui. ¿Usted me la repite, hermano? Taca, 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 maca, maca, riqui, riqui, riqui. Más rápido y más rápido hasta que se le enrede la lengua. ¿Enseñó usted que les decía, agarra la bazuca? Sí, Rambo saca la bazuca. La vaquilla, la vasalla. Y la vasalla, la vaquilla, al revés. Son cosas aprendidas, hermano. Por eso le digo que este don se ha desfasado tanto, pero porque el diablo se ha metido. No es aprendido. Por eso, como dice, perdón, como dice usted, es bueno tener el discernimiento. Exactamente. Porque no es hasta para, los demonios hablan. Exactamente. no es para criticar, sino para decir, Señor, pues, ten misericordia. Es lo único, porque sabemos que es un don dado por Dios, un don hermoso dado por Dios. Pero no es que yo voy a venir y voy a imitar a alguien a hablar en lengua. Eso es pecado delante de Dios. Exactamente. Es pecado. Amén. Estamos cayendo en estancamiento y entrando en pecado. ¿Por qué? Porque tal vez Dios tiene algo más grande que darnos a nosotros y nosotros por tal vez querer hablar algo que no es de Dios, venimos y Imitamos. estamos imitando algo. Sí, Estamos exactamente. imitando nosotros mismos, pienso yo. Entonces, ¿qué puede decir uno? Yo creo que todo cristiano pasa por esa faceta. Bueno, yo lo digo porque a mí me pasó. Pasa por esa faceta de cuestionarse uno mismo si las lenguas son de Dios o no son de Dios. A mí me pasó. Yo no sé a usted si le pasó. Yo fui donde mi pastor y le pregunté, ¿cómo sé yo cuando las lenguas son de Dios? Pero si usted tiene comunión con el Espíritu Santo, pueden ser de Dios, son de Él. Si usted sabe que anda en rectitud, si usted sabe que le sirve a Él, son del Espíritu Santo. Le doy la respuesta que a mí me dieron cuando yo fui, porque yo no sabía también. Ahora, si yo sé que yo no estoy en comunión con el Espíritu y yo empiezo a hablar en la lengua, hermano, tenemos que preocuparnos. Amén. Y sin embargo, hijo, yo me acuerdo una vez que yo le pregunté a Manaleida, todavía no era mi pastora, todavía pues daba células así, y yo le digo, hermana, fíjese que a mí me pasa algo, que cuando yo hablo en lengua, yo puedo saber lo que estoy hablando. Y entonces me dice ella, yo también, me dice, porque pues uno dice, pero ¿y esto? Pues uno no entiende. Entonces ella me dijo, yo también, entonces esto es real, dije yo, porque pues es de Dios, porque uno pregunta a alguien que maduro, que sepa más. Amén. Me acuerdo también la primera vez que el Señor me bautizó a mí con el don de lengua, que fue cuando vino un evangelista, Randy Highland, un hombre muy usado por el Señor, vino a la otra iglesia, y yo estaba en la banca, andaba sensible, ¿por qué? Porque tenía problemas y me había abocado a los pies del Señor, que era cuando Yader había caído preso. Yo me había conectado con Dios, y allí ese hombre estaba predicando, y en la prédica el Señor me bautizó en el don de lengua. Yo ni sabía qué era eso, pero ahí me tomó el Espíritu Santo sentada, pero que el don no siguió fluyendo hasta donde yo busqué de Dios, pero ahí caí en bajé espiritualmente y el don se apagó. El don estaba, pero no siguió porque yo no seguí buscando del Señor. Yo no sabía. Yo creía que eso así nomás iba a seguir. No. Pero no, esto es con una búsqueda. Claro. Una búsqueda. Es que el don se apaga. Amén. ¿Por qué cree que Pablo le dice, Timoteo, aviva? Aviva. ¿Qué significa cuando alguien dice aviva? Es porque algo se puede apagar, porque algo se puede morir. El Espíritu Santo le puede dar ese don, pero usted decide si ese don florece o ese don lo tiene ahí encajonado. Si ese don mantiene fuego. Por eso Pablo le dice a Timoteo, aviva. Aviva, ¿por qué? Tal vez se te está apagando. Dios te puede bautizar con el don de lengua. Cuando el bautismo del Espíritu Santo es la señal, el hablar en lengua, tú puedes recibir el don de lengua, pero tú decides qué haces después de eso. Amén. Estos dones, hermanos, como lo dije hace un momento, son cosas que no se compran. Usted no puede pretender, hermano, si usted ve, hermano, ¿sabe qué es lo peor que yo digo? Que hoy en día la gente corre por eso.
Hay gente que le ofrece en otra iglesia que el Señor los va a bautizar con el Espíritu Santo. ¿Quién soy yo de hombre para decirle al Espíritu Santo a quién bautizar o a quién no? ¿Cómo puedo yo hacer un flyer y decir, vengan que va a haber bautismo del Espíritu Santo? ¿Domino yo al Espíritu de Dios? No puedo. Y lo peor es que la gente corre, hermano. Andan detrás de hablar en lengua. Andan detrás de buscar, hermano, de que la lengua se les enrede y comiencen a hablar en lengua. Y él desciende de repente como lo Exactamente. hizo en el aposento y con- Como lo hizo en el aposento alto, como lo hizo con Cornelio. Amén. Fue de- No podemos nosotros decirle al Espíritu Santo qué va a hacer. Él sabe qué va a hacer. Él sabe cuándo hacerlo y Él sabe cómo hacerlo. Amén. Gloria a Dios. Ahora, yo creo que mediante la imposición de mano, el Espíritu Santo puede hacer algo. Yo lo creo porque la Biblia me lo enseña. Yo creo en la transferencia espiritual. Yo lo creo. Amén. Pero es si Él quiere hacer algo. Si mi corazón está dispuesto a que Él haga algo conmigo. Pero si no, no. No puede pasar. Otro mal uso del don, por ejemplo. Nosotros tenemos que saber si la prédica está, si hay una predicación. Yo no me puedo parar, hermano, a hablar en lengua. Desblorocado. ¿Cómo puede ser? Interrumpir a la pastora que esté hablando y yo hablando en lengua. Es un uso incorrecto porque si fuese del Señor hubiese una interpretación previa del don. Pero si no hay una interpretación, es una distracción del enemigo para no dejarlos escuchar el mensaje. Tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros hablamos de esto, hermano, porque son situaciones que se nos pueden salir de control. Pero hermano, le voy a decir algo. Él le puede venir a una persona también eso de que la lengua cuando alguien está predicando, simplemente que uno tiene que callar, hacerlo bajito. Porque si Claro, viene, porque está yo no estoy fuerte. diciendo que no venga. Escuche bien lo que yo dije. Yo dije que yo no me puedo levantar desblorocado hablando en lengua. Yo puedo hablar en lengua ahí moderadamente. Claro que sí, puedo hacerlo. Pero imagínense, yo estoy en la clase ahorita y usted me empieza a hablar en lengua ahorita. Todo el mundo se va a distraer para allá. Yo no digo que usted no va a hablar en lengua. Sí puede. Y sí viene a hablar en lengua en ese momento. Pero tiene que ser de una manera moderada. Al menos que el Espíritu quiera transmitir un mensaje en ese momento, pero debería de levantarse otra persona e interpretarlo. Si no, es una distracción. Yo no digo que no va a venir, vuelvo y lo repito, sí viene, pero debe de ser moderadamente. Amén. Preguntas. Ahí es donde se necesita tener dominio propio. Exactamente. Por eso es tan importante el don del dominio Amén. propio, ¿verdad? Porque ahí es donde nosotros tenemos que aprender, aunque quisiéramos gritar, Ujú. pero en ese momento Amén. no es para gritar. Estamos Amén. escuchando ahorita la enseñanza, ¿verdad? Exactamente. Imagine que de repente me desbloqueo yo aquí y comience a correr por esos pasillos y usted dando la enseñanza. No se pueden. Y aunque yo sienta el fuego aquí, yo tengo que tener un Amén. dominio Ujú, propio, amén. porque yo no puedo interrumpirlo a usted con la enseñanza que usted está dando, aunque yo sienta el power aquí. Amén. Dios mío. Tengo que tener un control, Amén. porque no se Señor. puede tener una sensación de esa. Amén. Pablo estaba dándole duro a la iglesia. Exactamente. No tenía No tenían un control de los dones. no tenían Dominio. control, no tenían el dominio dominio, propio sí, que el nosotros tenemos que aprender. Exactamente. Todo tiene su momento, hermano. Todo, el tiempo de adoración, el tiempo de predicación, Amén. el tiempo de danzar, el tiempo de llorar, Todo tiene su tiempo. Y en ese momento de entremos con todo. hermano. Aleluya, Viene la sí, guerra, Señor, sí. amén. Amén. Gritar, gritemos. Exactamente. Hablemos lengua. Amén. Todo tiene que ser en orden, dice la Biblia. Amén. Amén. En orden. En orden. Por eso imagínense, nosotros estamos un ejemplo, nosotros estamos en un tiempo de oración. Por ejemplo, los martes, que todo el mundo oramos. Yo sé que a usted se le salen sus lenguas ahí donde está orando. Usted ora en lengua ahí donde está orando, pero no las está gritando. ¿Sí me entiende? Usted está hablando en lengua ahí, hermano, donde está orando. Porque dice el Señor, claro, se está edificando usted puede estarlas interpretando de la manera que sea, pero está ahí conectado con el Señor. Pero ¿qué pasa cuando se sale de control? Cuando no podemos controlar, como estamos con los de Corintios.
Empieza uno a hablar en lenguas, empieza el otro, y empieza el otro, y empieza el otro, y empieza el otro. Cuando la Biblia dice que no es así, Pablo dice, espérense que no es así. O lo hacen de 2 o lo hacen por 3, pero esto debería de ser en turno. Es más, muchas veces cuando alguien más está hablando en lengua, yo no sé si a usted le ha pasado, el Espíritu Santo lo calla a usted. Lo calla. Y es bíblico porque Pablo lo enseña, porque Pablo lo dice. No puedo estar yo, imagínense, porque el Espíritu Santo ya está hablando. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. ¿Alguien más quiere opinar algo? ¿Nadie? Ok. Quería hacer este tema lo más breve posible. Eso es el don de lenguas. Eso es la interpretación de lengua. Nosotros tenemos que aprender, hermano, a hablar con el lenguaje del Espíritu. Nosotros tenemos que pedir el lenguaje del Espíritu. Nosotros necesitamos hablar el lenguaje del Espíritu. Nosotros ya terminamos toda la clase de los dones. Hablamos sobre el don de sanidad. Hablamos sobre el don de milagros. Hablamos sobre el don de discernimiento. Hablamos sobre el don de profecía. Estaba el don de fe, no lo tocamos porque ya lo habíamos dado. Hablamos, hermano, sobre el don de lenguas, hablamos sobre el don de interpretación y hay muchos otros dones. Porque la Biblia dice que hay diversidad de dones que nosotros no vamos a entender. Yo no sé, yo quiero hacer algo el día de hoy. Amén. Me gustaría hacer algo. Me gustaría preguntarle si usted en su mente tiene, ¿en qué don lo usa el Espíritu Santo? Porque Pablo dice que hay que anhelar los dones. Si yo le preguntara a usted, ¿qué don cree que el Señor le ha dado a usted? ¿Qué don cree que el Espíritu Santo le ha dado a usted? Porque usted no me va a decir, hermano, que todo el tiempo va a ser una vasija que el Señor no la va a usar. Para algo el Espíritu Santo nos tiene que usar. Amén. Hay que anhelar lo que el Espíritu Santo da. Yo creo en las transferencias espirituales. Yo creo que así como Moisés imponía manos, hermano, y daba de lo que él tenía, yo creo en ese Pedro que decía, no tengo oro ni plata, pero lo que yo tengo te doy. Hay personas aquí que el Señor las usa, o que el Señor ha usado, que el Espíritu Santo ha depositado algo dentro de ellos, que ha depositado de esa maravilla, de esas lenguas espirituales, que ha depositado dones de sanidad, que ha depositado dones de conocimiento, dones de sabiduría sobre cada uno. Y yo sé que el Espíritu Santo es tan amplio y tan vasto que no solo es para unos pocos lo que Él ha dado. Esto, hermano, es para toda la iglesia. Para toda la iglesia. Cuando nosotros hablamos de toda la iglesia, es toda la iglesia. Pero ¿qué tan dispuestos estamos nosotros en nuestro corazón a recibir lo que el Señor quiera darnos? ¿Qué tan dispuestos estamos? ¿O qué deberíamos de hacer nosotros? ¿Cuántos han recibido el bautismo del Espíritu Santo? Levántame la mano. Amén. A veces nosotros, hermano, miramos el Pentecostés como, wow, lo que pasó en Pentecostés. Le tengo una noticia. El mismo que descendió el Pentecostés, descendió una vez, pero nunca se fue. Amén. A veces nosotros creemos que lo maravilloso solo pasó en el Pentecostés. No. Déjeme decirle que el Espíritu Santo sí descendió en Pentecostés, pero todavía sigue aquí con nosotros. Por lo tanto, el mismo que dio dones en Pentecostés todavía puede dar dones a nosotros, a la iglesia de hoy en día. Nosotros siempre fuimos una iglesia agresiva, una iglesia que siempre quiso anhelar lo maravilloso de Dios. Una iglesia que siempre quiso lo extraordinario, lo diferente. Una iglesia que anhelaba hablar en lenguas. Una iglesia que anhelaba los dones del Espíritu Santo. No podemos conformarnos con lo poco. El Dios que nosotros tenemos no es un Dios de poco. El Dios que nosotros tenemos es un Dios que da. Un Dios que fluye. Un Dios que ministra. Nosotros tenemos con nosotros un Espíritu Santo
que todavía llena de fuego los altares. Tenemos un Espíritu Santo que todavía fluye dentro de las iglesias. Yo creo en el poder del Espíritu Santo que todavía da. Yo creo en el poder del Espíritu Santo que todavía aviva los corazones. Yo creo en el poder del Espíritu Santo que fluye los dones. En ese mismo poder creo yo. Yo no solo sueño con Pentecostés. El error de los cristianos de hoy en día es soñar con el Pentecostés y no vivir el Pentecostés. El Pentecostés se vive todos los días. Le digo por qué el Pentecostés se vive todos los días. Porque el Espíritu Santo todavía está aquí. Entonces por eso yo tengo que saber vivir el Pentecostés. Mi momento de venir a la iglesia es venir al aposento alto. El miércoles, el viernes, el domingo, el martes que yo vengo es subir al aposento alto. Es quedarme en el aposento alto y saber que aquí en esta casa mora el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, lo mismo que le pasó a los 120 puede pasarme a mí. Por lo tanto, lo mismo que pasó en la casa de Cornelio puede pasarme a mí. Le digo por qué. Porque el Espíritu de Dios está aquí. Si el Espíritu Santo no estuviera, yo le dijera, no pasa nada. Pero como yo sé que su presencia está en este lugar, yo puedo decir, sí, aquí está. Yo quiero llamar, que Dios le bendiga, que el Señor le guarde, que la paz de Cristo more en su corazón.